Quiero que se pongan, quédense de pies. Quiero que digan conmigo en esta mañana: no te rindas. No te rindas. Vamos a estar predicando bajo el tema no te rinda, y el subtítulo del mensaje es: Dios no ha terminado conmigo. Dale la mano al que está a tu lado y dile: Dios no ha terminado conmigo. Vamos rápidamente al libro de Filipenses. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, vamos a estar ahí, vamos a usar este versículo como plataforma. Amén. En el capítulo 1 de Filipenses, versículo 3 al 6 dice, el apóstol Pablo aquí hablando, amén. Es una carta que le escribe a la iglesia de Filipos y le dice: doy gracias a mi Dios. ¿A quién? A Dios. Siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, que Pablo oraba, y cada vez que él oraba se recordaba de la iglesia de Filipo. No eran unas oraciones, amén, que podemos decir que era con fuerza, sino la Biblia dice que era con ¿qué? Con gozo, cada vez que él se recordaba de ellos. El versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El versículo 5 dice: por vuestra comunión en el evangelio, desde el día primero, día hasta ahora. Ahora, este es el versículo que quiero enfocarme en esta mañana. Versículo 6 dice: estando persuadido de esto, escuche bien, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuántos digan? ¿Cuántos dicen la perfeccionará? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 3 en el versículo 3 al 6 dice, ahora bien, el versículo 6 dice la palabra perfeccionar. Vamos a ver qué es lo que significa la palabra persuadidos. Perdón, la palabra persuadido. La palabra persuadido significa es confianza. O sea, cuando el apóstol Pablo escribía esta carta, él estaba en confianza. También la palabra persuadido significa en seguridad. Él estaba seguro que lo que Dios había comenzado, o lo que él comenzó con la iglesia, que él lo iba a terminar. Él estaba sin duda. Él estaba sin duda. Ahora bien, Pablo, amén, también dice la palabra en el versículo, amén, que el significado, amén, de estar persuadidos, amén, el significado de estar persuadido es confianza, es seguridad, es sin duda. La palabra, ahora, la palabra perfeccionar. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Es sacar todo lo viejo. Así que cuando Pablo en su oración, él compartía esa oración, él estaba orando que Dios sacara todo lo viejo. Es mejorar algo o hacerlo perfecto. Tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros estamos en un proceso. Que nosotros estamos, amados hermanos, en un proceso. Que Dios nos lleva de gloria en gloria y de en poder. Cuando venimos a los caminos del Señor, amado hermano, yo estoy seguro que todos aquí hemos pasado por tribulaciones. Hemos pasado por pruebas. Hemos pasado por dificultades.
Pero aún en medio de la dificultad, aún en medio, amén, de lo que hemos atravesado, Dios usa esos obstáculos, esos procesos para perfeccionarnos. Porque Él quiere hacer en nosotros una obra. Él quiere hacer en nosotros algo, amén, que al final del día seremos, amén, afinados como el oro, amén. Perfeccionar es sacar todo lo viejo. Número 3, es afinar, es limpiar. Somos como el barro en las manos del alfarero. Él nos quiere perfeccionar. Pero muchas veces en el proceso vivimos varias etapas, como el desánimo. Pasamos por desilusiones. Nos sentimos sin fuerzas, sin esperanza. Y aún a veces dudamos. Señor, ¿serás tú? ¿Serás tú el que me está hablando? ¿Serás tú el que quieres, amén, llevarme a otro nivel? ¿O serán mis pensamientos? ¿O será mi propia concupiscencia? ¿O será que quizás tuve un mal sueño? No, yo quiero decirle a usted en esta mañana, quiero dejarle saber que Dios te está llevando por el proceso. Que Dios te está afinando. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ti. La Biblia dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Fíjese, cuando pasamos por el proceso, tenemos que entender que el único que nos puede ayudar, sí, podemos tener nuestra familia, podemos tener aún a nuestros líderes, pero el que, amén, el que nos ayuda, cuando más nadie nos puede ayudar, es el Señor. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí mismo Él se contesta esa pregunta. Él mismo se contesta esa pregunta y dice, mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. ¿Jehová quién? Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 137 dice, Dios no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Escuche bien, el salmista David en cierta ocasión dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Ahora, en griego, escucha aquí, en griego la palabra aflicción significa poner presión sobre algo que está suelto, está pasando por una aflicción. No te preocupes, porque aunque estés pasando por esa aflicción, aunque estés pasando por ese proceso, tú estás suelto, tú tienes la libertad en Cristo Jesús. Recordemos que tú, amén, naciste para vencer, tú naciste para conquistar, tú naciste para obtener. No hay por qué temer, amén. Lo que tenemos que hacer es arreguindarlo de la mano de Dios. Porque aunque pase por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni una llama arderá en ti. Recuérdate que solo es un proceso. Solo es un proceso. ¿Qué proceso tú estás atravesando? ¿Cuál es el proceso que tú estás atravesando? Muchas veces, si tenemos que entender que el enemigo no quiere que tú o yo seamos perfeccionados. El enemigo no quiere que tú y yo seamos perfeccionados. Recuérdese de esto. El enemigo no es tu esposa. El enemigo no es tu marido. El enemigo no son tus hijos. El enemigo aún no son los pastores. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que eso no? A veces
Dios aún usa y los usa a nuestro cónyuge para alinearnos a la voluntad de Dios en medio del proceso. Aún Dios usa a nuestros hijos para alinearnos al proceso que Dios tiene para nosotros. Nuestros pastores, Dios los usa para alinearnos al proceso. Segunda de Corintios, escuche bien lo que dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Recuérdate, Dios no ha terminado contigo. No importa lo que el enemigo te ha tirado, no importa por qué debilidad tú has pasado, Dios no ha terminado contigo. Aleluya. Apocalipsis. ¿Por qué es que el enemigo no quiere que tú seas perfeccionado? ¿Nunca se ha preguntado esto? ¿Por qué es que el enemigo no quiere que tú seas perfeccionado? ¿Y por qué el enemigo en estos últimos días no ha dado y no ha hecho la guerra como nunca? Yo quiero dejarle saber a usted que cuando usted aceptó a Cristo, amén, como Señor y Salvador de su vida, amén, usted entró en el ejército más poderoso que puede existir en la humanidad. Usted entró en el ejército, amén, más poderoso. Pero el Señor aún dijo en su palabra que este caminar no sería fácil. Por eso Él dejó el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que nos alienta en medio de los procesos. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido sobre vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso es que a veces tú sientes que las batallas se ponen más intensas. Por eso es que tú a veces te sientes: Señor, ya no puedo con esta carga, ya no puedo. He leído tu palabra y tu palabra dice que tú estás a favor mío, pero todavía siento que no puedo. A veces alaba a Dios y no puedes, y sientes que hay una pared y se pone más fuerte y más intenso la batalla. ¿Sabes qué? En esos momentos, cuando te sientes ahí y sientes que el enemigo te pone presión, es cuando tú tienes que ponerle más presión a él y tomar la actitud de que no importa lo que esté en tu camino, sí van a venir momentos de aflicción, pero Dios es el que levanta nuestras manos y nos fortalece. Ahora bien, permítame recordarte esto. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dos palabras claves: someteos pues a Dios. Número 2, resistir al diablo. En nuestro proceso tenemos que aprender a someternos a Dios. En nuestros procesos tenemos que, en nuestro perfeccionamiento, tenemos que aprender a resistir al diablo y de vosotros huirá. Ahora, aquí la palabra mismo, aquí en el versículo, amén, en el versículo 4 de Efesios, él mismo dice, escuche, no solamente nos sometemos a Dios, no solamente, amén, buscamos de su presencia y resistimos al diablo, pero también
otra manera de nosotros ser perfeccionados en Dios y a través de Dios. Aquí la palabra, él mismo está reflexionando, habla de Jesús. Amén. Que él mismo. Vamos a ir rápidamente a Efesios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11. Oye lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? ¿Qué dice la palabra? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que cada vez que un apóstol te habla, ¿qué está haciendo? Te está edificando. Cada vez que el profeta habla, ¿cuál es la función? Te edifica. Cada vez que el pastor te habla, evangelista, el pastor, el maestro, ¿qué es lo que hace? Te edifica. ¿Para qué? Para perfeccionarte. Para que seas útil. Para que seas útil en el ministerio. A fin de perfeccionar. Cuando habla el apóstol, estamos siendo perfeccionados. Cuando nos habla el profeta, estamos siendo perfeccionados. El evangelista, también pastor y maestro. Ahora bien, Dios no ha terminado contigo. Para conclusión, en esta preciosa mañana, en este día, Dios nos honra de tener a nuestro pastor con nosotros. Y estamos celebrando su cumpleaños. Hubo un hombre, amén. Amén, estoy adelantando. Que conoció una mujer, amén. Y se casaron. Y dio a nacer a un bebé. Amén. En el 1900, corrígeme si estoy equivocado, en el 1974, abril 11, amén. De eso hubo una familia, amén. Y Dios desde el vientre de su madre escogió a un hombre con un propósito para establecer el reino de Dios. Vino a los pies de... Dale un aplauso a Dios. Conoció al Señor hace 40 años, si no me equivoco. Aceptó a Cristo hace 40 años atrás. Hace 30 años que está en el ministerio. Dale un aplauso a Dios por eso. A este hombre me recuerdo que lo vi en los tiempos, en los 90 por primera vez. Estaba con un grupito, me recuerdo de él. Si algo Dios me ha dado, le doy gracias a Dios que me recuerdo aún muchas cosas de años pasados. Y me recuerdo estando en un parque y ahí lo vi por primera vez. En una campaña del evangelista Gigi Ávila en la Humboldt Park. Y me recuerdo muy bien que lo vi, estaba con un grupo y había mucha gente en ese parque. Y me recuerdo que años después Dios me dio el privilegio de ir a la iglesia donde él estaba aquí en la Schiller, donde estaba con su pastor. En ese tiempo él era miembro de la iglesia. Creo que si no me recuerdo también era pastor de jóvenes. Y Dios me dio la oportunidad de verlo. Amén. Y saludábamos así, pero nunca tuvimos la oportunidad de hablar y sentar. Y a veces, ahora después de conversación, él dice, yo me recuerdo de ti, y so on and so forth. Pero nunca tuvimos el tiempo de dialogar, nada más eran saludos y saludos. Pero mira cómo son las cosas. En el 1999, Dios me dio
la bendición, amén, de casarme con mi amada esposa. ¿Está por ahí? Sí, aquí está. Amén. La luz no me da, sí está ahí. Amén. Dios me dio la oportunidad de conocer a mi amada esposa. No. Y en el 99 me casé. En el 1999 me casé. Ya voy para 22 años de casado en el mes de agosto. Escuche esto acá porque voy, sepa así, porque estoy yendo a algo con esto lo que estoy contando. Algo que Dios quiere compartir, quiere transmitir con ustedes en esta mañana. En el 99, después de casarme, tuvimos un convenil en la casa. Y en ese convenil estaba mi cuñado, el esposo de mi hermana. Y me dijo, era un sábado. Y me dijo, vamos a ir a visitar a una iglesia que en aquel entonces se llamaba Fun Church. Dios, amén, le dio el nombre de esa iglesia, el nombre del cual yo estoy hablando. Amén, nuestro pastor le dio por poner ese nombre. Amén, en ese tiempo. Y Dios hizo cosas maravillosas en esa temporada. Y por primera vez visito. Ahora, algo curioso. Cuando yo fui por primera vez al templo, yo dije, ¿será esto un club social o esto es una iglesia? Le pregunté a mi cuñado, ¿tú me estás llevando a una iglesia o a un club social? Me explico. Era porque había luces brillantes en la parte de atrás. Pero era estrategia, escuche bien acá. Dios estratégicamente puso eso en el corazón del pastor para alcanzar la juventud, para alcanzar las almas. Y fíjese que llegaban a ese lugar muchos y pensaban que posiblemente iban a entrar a un club, pero cuando entraban se encontraban en una atmósfera de gloria, se encontraban con una palabra poderosa, con una manifestación del Espíritu Santo. Porque muchas veces, amados hermanos, Dios permite, amén, y Dios es un Dios, amén, que permite, amén, cambios y permite cosas, amén, porque Él no ha dotado con sabiduría, con entendimiento, con ideas, amén. La palabra no cambia, lo que está aquí no cambia, amado hermano, pero las estrategias de Dios, Dios hace lo que tiene que hacer, amén, para alcanzar al que está perdido, al que está sin fe y sin esperanza. Bueno, visitamos la iglesia, tremendo. Me recuerdo, tenía en ese tiempo el pastor, es más, creo que si me recuerdo, tenía unos pantalones beige y unos zapatos grandes, plataforma. Pastor caminaba y yo decía, man, tremendo. Ahorita le voy a compartir un secreto antes de terminar. Escuche esto. Tremenda palabra. Yo en ese tiempo yo era parte de una congregación, pero Dios estaba poniendo en mi corazón transición. Y no entendía. No entendía, Padre, ¿por qué tú me estás diciendo transición? Yo no entendía. Escuche bien, 99 visité por primera vez. En el 2001, diga 2001. 2001, llegué a visitar otra vez. Y si no mal recuerdo, visité un martes. Y recientemente él llegaba de un viaje misionero de África, que llevó un equipo ministerial y fueron para África y él reciente llegando y había un mover poderoso y yo dije, Dios mío, ¿para qué tú me traíste aquí? Estaba el Señor, ¿para qué? Dios estaba ya poniendo en mi corazón transición. Había algo que Dios había depositado en él que yo necesitaba. Había algo que yo necesitaba
había ciertos perfeccionamientos que yo necesitaba en mi vida para llevarme al destino donde Dios quería llevarme. Y él era el que tenía la llave. Dios le había entregado una llave para abrir ciertas puertas para que mi destino se abriera. Ahora escuche bien. Quiero que entiendan algo. Muchas veces crecemos en la iglesia. Amén. Pero si algo el enemigo trata de ponernos en nuestros pensamientos, podemos venir y congregarnos, podemos venir y aún diezmar y participar, pero hay áreas en nuestras vidas que todavía batallamos para entregárselas a Dios. Y ahí es cuando viene el hombre de Dios y comenzamos a hablar. Y me recuerdo en un tiempo de oración que abríamos la iglesia a las 5 de la mañana. Y después de la oración, él me dijo, ven, vamos a platicar. Porque yo le dije, yo tengo que hablar contigo. Está bien, nos vemos a las 5 de la mañana. Y él me dijo, siéntate aquí, vamos a platicar. Y comencé a dialogar con mi pastor. Y comencé a compartirle por lo que estaba pasando. Y Dios comenzó a ministrarme a través de su vida. Y comenzó a decirme cosas que solamente Dios sabía. Y Dios le reveló el corazón mío. Y me dio estrategias para cómo vencer y para cómo combatir las artimañas del enemigo. Muchas veces, amados hermanos, tenemos que entender que Dios ha puesto hombres y mujeres de Dios alrededor de nosotros con discernimiento, y ellos son los que Dios utiliza para abrir y para ministrar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Si tenemos el altar, tenemos la palabra de Dios, que es sobre todas las cosas. Pero también Dios ha ungido a los pastores. Escuche esto para terminar. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Estoy ya terminando. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta. Nos amonesta. Si algo que yo le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor es que en mis tiempos más duros y difíciles, Él ha estado y me ha dado la palabra. Me recuerdo siendo escudero, Él me preguntaba, oye, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Y yo, está bien. Pero Él me preguntaba, ¿cómo está la relación de tu esposa? Tú y tu esposa. Y yo, está bien. Y me daba esa mirada. ¿Sabes que cuando el pastor da una mirada? Y después me preguntaba, ¿cómo está la relación entre tú y tu esposa? Y yo, pastor, la regué.
Le hice pasar un mal rato. ¿Y por qué? El pastor a veces me preguntaba, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando? ¿Cómo está tu vida en la palabra? No era porque él quería ser entrometido. No es porque él quería saber de mi vida personal, sino porque él lo hacía de corazón, porque él se preocupaba por las ovejas. Y el buen pastor, dice la Biblia, que da su vida por las ovejas. A todo esto, en esta mañana queremos honrar la vida de nuestro pastor. Para los que no saben, get ready with that video, please, if it's available. Para los que no saben, nuestro pastor pasó por uno de los procesos más fuertes en su vida el año pasado. Y él venció cuando el enemigo quiso arrancarlo. Cuando aún no había esperanza, Dios lo levantó. Y él venció el COVID-19. Y damos gloria y honra a Dios por eso, amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso? Honramos la vida de nuestro pastor en esta mañana y damos gracias a Dios por él. Ponte en pie en esta mañana. You know what? Is that video ready? ¿Sabes qué? Naya, había un video que queríamos enseñar. Se lo enseñamos la próxima semana. Yo quiero que tú levantes tus manos en esta noche, en esta mañana. Yo no sé por qué proceso tú estás atravesando, pero algo sé, que Dios está aquí para fortalecerte. Dios está aquí para levantar tus manos. El altar está abierto en esta mañana. Si tú deseas la oración, vamos a orar por ti. Si tú sientes que las fuerzas ya no te dan, te sientes cargado, no encuentras dirección en tu vida, Dios está aquí en esta mañana. Y Dios quiere levantar tus manos. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Dale gracias a Dios por los procesos. Porque en medio de los procesos Dios te perfecciona. En medio de los procesos Dios te alienta. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, este es tu día para ser restaurado. Este es tu día para levantar tus manos. Este es tu día para decirle al enemigo: ya no más, ya no más. Párate firme en la palabra de Dios. Párate firme en la libertad en la cual Cristo te hizo libre. Padre, oramos por cada vida. Oramos por cada amigo, cada persona que está aquí presente. Espíritu Santo, te pedimos que tú les dé la fortaleza que ellos necesitan. Padre, si hay alguno enfermo, Padre, declaramos sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Declaramos fortaleza. Si tú estás aquí en esta mañana y nos visitas por primera vez y no conoces a Cristo, no te vayas de este lugar. No te desconectes sino antes recibir al Señor como Señor y Salvador. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La semana pasada estuvimos recordando la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo murió por ti.
Él tomó el peso, lo que te debía de tú tomar. Él tomó tu lugar y fue a la cruz del Calvario. No me desprecies el llamado de Dios en esta mañana. Te invito a que aceptes a Dios como Señor y exclusivo Salvador. Posiblemente diga: Pastor Joel, voy a esperar hasta que arregle esto, que arregle lo otro. No, ven cómo estás. Tus problemas, tus batallas, entrégaselas a Dios. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Amén. Dale un aplauso a Dios en esta mañana. Antes de terminar, se le dio una tarjeta